Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mis hermanos en Cristo. Nuevamente, un tiempo, un momento más para compartir la palabra de Dios, para que podamos ser edificados, exhortados, consolados y perfeccionados, mis hermanos, tanto de acá para allá como de allá también para acá, mis hermanos. La verdad que la bendición de Dios les alcance en cualquier parte del globo terráqueo que usted se encuentre. Les deseo que la bendición de Dios les alcance, que usted pueda abrir ese corazón a la palabra de Dios. Recordemos, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que no oye la palabra de Dios, el que no la cree, el que la aborrece, pues es porque no es de Dios. Y eso es lo que vamos a hablar en este momento. Creer la palabra de Dios, que si Dios nos ha dicho algo, pues tenemos que creer y no ser incrédulo, porque eso también, hermano, eso también es un pecado, tener un corazón lleno de incredulidad y de desobediencia para Dios, mis hermanos. Así que oremos. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu bendita y hermosa palabra, Señor, que esta palabra nos limpie, nos purifique, nos santifique, nos renueva, nos restaure, nos vivifique, nos regenere y nos redima, Señor Dios bendito. Edifica, exhorta, consuela, amonesta, reprende, muestra y haznos entender el camino en que debemos andar, Señor. Tu voluntad en nuestra vida y nunca aparte tu mirada de nosotros, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Dios. Amén y amén. Mis hermanos, vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 3. Vamos a leer parte del capítulo 3 y parte del capítulo 4. Vamos a leer unos versículos salteaditos allí para explicarles algo, mi hermano, y traerles, la palabra, la enseñanza de este día para todos nosotros. Leemos tu palabra, Señor, bajo la autoridad aquí y la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 3, versículo 11, 12, 13, 14, 18 y 19. Ese es en Hebreo capítulo 3. Dice: así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Por lo tanto, amados hermanos, asegurándose de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno, incrédulo, que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Verso 14. Pues, si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Verso 18. ¿A quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entraría en su descanso? ¿Acaso no fue a los que desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad, hermano, porque no creyeron a la palabra. A veces, hermano, yo les digo así, hermano, yo tengo un rollo de esto en mi propia vida. Yo hay cosas que Dios me ha dicho y me ha costado creer, porque muchas veces la situación externa, nuestro entorno, va totalmente contraria a la palabra que Dios nos ha dado. Y sabe, hermano, sea lo que sea, a mí me ha tocado vivir lo que ese padre de familia, dice la Biblia, que tenía 2 hijos y que le dijo a uno: hijo, ve a trabajar en mi viña. Sí, voy. Y luego no fue. Y luego al otro le dijo: ve a trabajar en mi viña. No voy, pero después arrepentido fue. Me ha tocado vivir muchas veces eso, hermano, en cuanto a este tema. A veces me ha costado creer, mi hermano, pero gracias que Dios en su poder a mi vida, en darme esa sabiduría, pues, y esa característica de poder recordar su palabra en este tema. Y cuando en Romanos nos habla que el pueblo de Israel dice que no alcanzó la justicia porque iban tras la justicia como por obras de la ley, en cambio los gentiles sí alcanzaron la justicia porque iban por fe, y que la fe lleva también, el arrepentimiento lleva a frutos dignos de arrepentimiento, hermano. Es muy bien, chévere, yo arrepentirme y no volver a cometer el pecado, pero tengo que llevar frutos, porque la Biblia dice que árbol que no lleve fruto, pues será cortado. Así todo esto, hermano, tenemos que vivir unos a otros durante que este día dure, pues enviarnos mensajes, siempre pendientes, hermanos, unos con otros, no importa dónde vivamos, en qué parte del mundo. Aprovechemos las redes sociales para comunicarnos, mis hermanos, y
exhortarnos cada día, cada momento, exhortándonos, sabiendo y dando esa palabra de aliento a cada uno de nosotros, porque nosotros no sabemos. Yo no sé, mi hermano, qué debe estar pasando usted o usted, hermana, qué debe estar pasando, cómo será su situación espiritual. No lo sé. Por eso trato cada día de hacer mención en mis oraciones por cada uno de ustedes, cada uno de los seguidores. Voy a ver si hago un video y trato de nombrar a varias personas allí para que vean que estoy pendiente de ustedes, así de igual ustedes, pendiente de mi persona, para que Dios me siga dando aliento para predicar su palabra. Entonces tenemos que ser fiel, mi hermano, a todo lo que Dios nos hable por medio de su palabra, ser fiel y hacerlo, siempre centrándonos en lo que Dios quiere para nuestras vidas primeramente. Recordemos, nosotros tenemos tenemos un propósito, un papel que cumplir como personas en este mundo. Tenemos un papel que cumplir en el matrimonio, tenemos un papel que cumplir en esta sociedad, en la congregación donde estamos, mis hermanos, cada uno de nosotros, para que las iglesias, las congregaciones, pues puedan marchar mejor, y así toda la iglesia conformada como cuerpo de Cristo pueda ser mejor y salga de toda esta situación que en algún momento la iglesia, no solamente la iglesia primitiva, sino la iglesia como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pues anduvieron en mucho tiempo, mis hermanos, en pecado, en incredulidad, en idolatría, Padre Santo. Entonces, lamentablemente la iglesia hoy en día está metida en muchas de esas cosas, mucha falsa doctrina, muchas cosas, pero tenemos que creer a la palabra de Dios, tenemos que buscar a Dios en oración, en lectura, y así aprender a escuchar su voz y tener ese discernimiento, mis hermanos, y aprender pues a obedecer. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 1, versículo 2, 11, 12, 14, 15 y 16. Voy a leerlo. Fíjense lo que dice. Todavía, hermano, tenemos que aprovechar esto. Fíjense, todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes o alguno de nosotros no lleguemos o no lleguen a alcanzarlo. Aprovechemos que está en vigencia todavía esta promesa para nosotros, hermanos, porque si no, Dios no nos va a dejar de molestar, va a estar allí, allí, allí. Recordemos que los dones y el llamamiento son cosas irrevocables, y Dios va a estar allí, hermano, va a estar allí como que fastidiando, constriñéndonos para que hagamos lo que Él nos ha mandado hacer, para que creamos su palabra y llevemos frutos, y hagamos, en dado caso que sea un mandato, pues hagamos lo que Dios nos ha mandado hacer cada uno de nosotros, y no estar pendiente de lo que Dios le mandó a hacer a los demás, los dones, que si el ministerio, no, estemos pendientes de nosotros, mi hermano. Hebreos 4, versículo 2 dice, pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, o sea, tanto como a los israelitas como a nosotros los gentiles, pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Recordemos, ¿no?, ese versículo en Romanos, no alcanzaron la justicia porque iban por obras de la ley y no por fe. Dice el versículo 11, entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso, pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Mis hermanos, recordemos, para poder entrar en ese descanso, obedezcamos, y que Dios no nos esté ahí molestando, mis hermanos, para cumplir su voluntad. Dice el verso 14, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó toda y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Mi hermano, Dios tiene misericordia de nosotros, y sabemos, y Dios sabe, mi hermano, que nosotros podemos fallar. Como les dije en un principio, pues nosotros es difícil creer cuando las circunstancias dicen todo lo contrario. Podemos resbalarnos, podemos caer, podemos pecar en sentido de no creer, o en cualquier sentido, pues, pero todavía sí podemos acercarnos a Él, mis hermanos, y obtener ese descanso, de tener el perdón. Dice el verso 16, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos.
mis hermanos. Así que Dios continúe bendiciendo grandemente sus vidas en el nombre de Jesús, mis hermanos. Que Dios les ampare y les favorezca.